el viento susurra un destino. Los primeros rayos del amanecer acariciaban los techos de piedra y barro de Teotihuacán, tiñendo la ciudad con matices de oro y escarlata. Ejecatl se despertó sobresaltado, con el pecho agitado y el corazón golpeando con una fuerza inusual, como si algo profundo y desconocido lo estuviera llamando desde los rincones más recónditos de su alma. El aire que entraba por la pequeña ventana de su habitación era frío, pero no ordinario. Llevaba consigo un aroma extraño, una mezcla de humedad, flores de cempasúchil y algo más, algo que no podía identificar pero que hacía que cada fibra de su ser se erizara. «¿Qué me está pasando?», murmuró en la penumbra, frotándose las sienes mientras intentaba disipar las imágenes de un sueño que ya se escapaba de su memoria. Había visto plumas blancas flotando en un vasto cielo, y un murmullo insistente, como el viento que atravesaba las montañas, repetía su nombre una y otra vez: Ejecatl. Ejecatl. Apenas se puso de pie, escuchó los pasos ligeros de su madre, Mestli, quien entró con un cuenco de atole caliente. Su rostro, marcado por las líneas del tiempo y el sacrificio, mostraba la preocupación de siempre, pero esa mañana parecía más intensa. «No dormiste bien anoche», dijo ella, colocando el cuenco sobre una mesa de madera gastada. «Tus ojos están cansados, como si hubieras cargado con el peso del mundo en tus sueños». Ejecatl quiso responder, pero la voz se le atoró en la garganta. Quería contarle sobre el susurro en el viento, el extraño aroma y las plumas flotando en el cielo, pero temía que todo sonara como una locura. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana, donde podía ver las sombras de los grandes templos recortándose contra el amanecer. «Y no es nada, madre. Solo estoy cansado», mintió, pero su madre lo conocía demasiado bien para creerle. Antes de que ella pudiera insistir, un golpe en la puerta resonó con fuerza. Ejecatl y Mestli intercambiaron una mirada. Las visitas tempranas nunca eran casuales. Cuando abrió, se encontró con dos sacerdotes de túnicas blancas, altos y solemnes, cuyas miradas parecían perforar el alma. «Ejecatl, hijo de Mestli», dijo el mayor, con una voz que era más orden que saludo. «Los dioses han hablado. Tú has sido elegido para participar en la gran danza en honor a Quetzalcóatl». El mundo pareció detenerse en ese instante. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable: «Tú has sido elegido». Su madre, detrás de él, dejó escapar un leve jadeo de asombro, mientras que Ejecatl sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Yo», murmuró, casi sin voz. «Los dioses no cometen errores», respondió el sacerdote más joven, con una severidad que no dejaba espacio para dudas. «La ceremonia será en 3 ciclos lunares. Prepárate». Y sin más palabras, los sacerdotes se marcharon, dejando a Ejecatl con el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Cuando el sol estaba en su punto más alto, Ejecatl salió al campo, buscando desesperadamente respuestas en el viento que soplaba entre los maizales. A pesar de la solemnidad de la elección, su mente estaba llena de dudas y miedos. ¿Por qué él? No era el más fuerte ni el más hábil, y ciertamente no era el más devoto. Había hombres y mujeres en la ciudad que habrían recibido esa noticia con orgullo y emoción, pero él solo sentía un vacío en el pecho, una incertidumbre que lo carcomía por dentro. Mientras caminaba, sintió el viento aumentar su intensidad, revolviendo su cabello y sacudiendo las hojas a su alrededor. Cerró los ojos y dejó que el aire lo envolviera, buscando en su interior alguna señal, algún indicio de que lo que le habían dicho tenía sentido. Fue entonces cuando recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. «El viento no es solo aire que se mueve, Ejecatl. Es el suspiro de los dioses, el puente entre nuestro mundo y el suyo». De pronto, una ráfaga más fuerte lo hizo abrir los ojos de golpe. Frente a él, en el horizonte, vio como un águila volaba majestuosamente hacia el templo de Quetzalcóatl, sus alas extendidas reflejando la luz del sol como si fueran de oro puro. Ejecatl sintió que aquello era más que una coincidencia. Con el corazón acelerado, regresó a casa, donde su madre lo esperaba con los ojos húmedos, pero llenos de orgullo. «Madre, no estoy seguro de poder hacerlo», dijo finalmente, dejando caer su peso sobre el banco de madera junto al fuego. «No sé si estoy listo para algo tan grande». Mestli se acercó, colocando una mano cálida sobre su hombro. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una fuerza que parecía eterna.
Los dioses no eligen a los más fuertes ni a los más sabios, hijo mío. Eligen a quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. Y aunque no lo veas ahora, el viento te ha estado llamando desde el día en que naciste. No temas, porque donde tú dudes, los dioses te guiarán. Ejecatl sintió que una lágrima caliente corría por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, el abrazo de su madre le dio algo parecido a la calma. Esa noche, antes de dormir, Ejecatl salió al patio y se sentó en silencio bajo las estrellas. Observó el cielo infinito, preguntándose si los dioses realmente estaban allí, observándolo, juzgándolo. Cerró los ojos y, con una voz apenas audible, susurró al viento. Si esto es lo que debo hacer, muéstrame el camino. El aire se detuvo por un momento, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Luego, una suave brisa acarició su rostro, llevando consigo el aroma de flores nocturnas y la promesa de algo mucho más grande que él mismo. Ejecatl no sabía qué le esperaba, pero en ese instante, supo que no estaba solo. Los dioses habían hablado, y él estaba dispuesto a escucharlos. La prueba del corazón. El amanecer siguiente llegó demasiado pronto para Ejecatl. Apenas había cerrado los ojos cuando los tambores del templo comenzaron a resonar, un llamado que no podía ignorar. Sus pasos lo llevaron hasta el gran patio, donde el sacerdote Tlali lo esperaba, su figura imponente proyectando una larga sombra bajo la luz del sol naciente. Tlali era conocido como el sabio del templo, pero su reputación no se limitaba a su conocimiento. Era un hombre severo, cuya mirada podía doblegar a los más orgullosos. Sus palabras, aunque pocas, eran como cuchillos que cortaban directo al alma. Ejecatl sintió un nudo en el estómago al acercarse. «Has llegado tarde», fue lo primero que dijo Tlali, sin siquiera mirarlo. «Apenas han salido los primeros rayos del sol», respondió Ejecatl con un atisbo de nerviosismo. Tlali giró lentamente hacia él, y sus ojos oscuros, llenos de sabiduría y juicio, parecían atravesarlo. Cuando sirves a los dioses, no hay tiempo que perder. Ellos no esperan, joven Ejecatl. Tú debes estar listo antes de que el viento cambie de dirección. Las palabras lo golpearon como una ráfaga fría, y aunque quería replicar, algo en la presencia del sacerdote lo hizo guardar silencio. En su lugar, asintió con la cabeza, ocultando su orgullo herido. «Hoy será tu primera prueba», continuó Tlali, mientras comenzaba a caminar hacia el templo principal. «Pero no será tu cuerpo el que será puesto a prueba. Será tu corazón». El camino hacia el patio de entrenamiento estaba bordeado por muros tallados con símbolos antiguos. Ejecatl había pasado por ahí cientos de veces, pero hoy se sentía diferente. Cada símbolo parecía tener vida propia, como si los rostros de los dioses tallados en la piedra lo observaran, juzgando cada paso que daba. Cuando llegaron, Tlali se detuvo y señaló el centro del patio, donde una figura cubierta con un manto oscuro esperaba. Ejecatl no podía distinguir su rostro, pero la energía que emanaba de esa persona era abrumadora. «Esa es tu primera prueba», dijo Tlali, cruzando los brazos. «El hombre que ves allí es un guerrero consagrado. Te pondrá a prueba de formas que no comprenderás de inmediato. No es su fuerza la que debes temer, sino lo que hará aflorar en ti». Ejecatl tragó saliva, pero antes de que pudiera preguntar qué significaban esas palabras, el guerrero comenzó a moverse. Se quitó el manto y reveló un cuerpo cubierto de cicatrices, cada una contando historias de batallas pasadas. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, y en sus manos sostenía 2 bastones tallados con símbolos de jaguares y serpientes. «¿Estás listo para demostrar que tienes corazón?», preguntó el guerrero, su voz profunda y desafiante. Ejecatl no respondió. En lugar de eso, se colocó en posición, recordando los movimientos básicos que había practicado como parte de los rituales. Pero apenas dio el primer paso, el guerrero avanzó con la velocidad de un jaguar, sus bastones moviéndose como extensiones de su cuerpo. El primer golpe lo tomó por sorpresa. Sentía el dolor arder en su costado, pero no tuvo tiempo para reaccionar. El segundo golpe lo hizo caer de rodillas, y el tercero apenas lo esquivó al rodar sobre el suelo polvoriento. «¡Levántate!», gritó Tlali desde la distancia. «Los dioses no tienen paciencia para los débiles». Ejecatl apretó los dientes y se puso de pie, su corazón latiendo desbocado.
Podía sentir el sudor corriendo por su frente, mezclándose con el polvo. Pero más que el dolor físico, lo que lo paralizaba era el miedo. El guerrero no solo atacaba su cuerpo, cada golpe parecía dirigirse a sus dudas, a sus inseguridades, como si pudiera ver a través de él. ¿Y eso es todo lo que tienes?, rugió el guerrero, golpeando el suelo con sus bastones para provocar un eco intimidante. Demuestra que eres digno del viento que respiras. Ejecatl cerró los ojos por un momento, intentando calmar el caos en su mente. Recordó las palabras de su madre: el viento no es fuerza, es movimiento. Aprende a moverte con él. Inspiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones, y cuando exhaló, sintió que algo dentro de él cambiaba. El guerrero volvió a atacar, pero esta vez Ejecatl no se quedó quieto. En lugar de resistir, comenzó a moverse con la fluidez del viento, esquivando los golpes con pasos ligeros y rápidos. Era como si sus pies apenas tocaran el suelo, como si estuviera danzando en lugar de luchando. Los movimientos del guerrero se volvieron más feroces, pero Ejecatl respondió con gracia y rapidez, anticipando cada ataque. Con cada esquiva, sentía que algo despertaba en él, una conexión profunda con el aire que lo rodeaba. Por primera vez, no pensaba en sus miedos ni en sus dudas, simplemente se dejaba llevar. Finalmente, en un movimiento inesperado, Ejecatl logró desarmar al guerrero, enviando uno de sus bastones al suelo. Ambos quedaron inmóviles por un momento, jadeando, mientras el silencio se apoderaba del patio. El guerrero lo miró con una mezcla de respeto y desafío, y luego soltó una carcajada profunda. Tienes corazón, muchacho. Pero aún te falta entenderlo. Cuando todo terminó, Ejecatl se dejó caer al suelo, agotado pero satisfecho. Miró a Tlali, esperando algún gesto de aprobación, pero el sacerdote solo lo observó con la misma mirada severa de siempre. Hoy aprendiste a moverte con el viento, dijo finalmente Tlali, pero esa es solo la primera lección. La verdadera fuerza no está en tus movimientos, sino en tu voluntad. Mañana, joven Ejecatl, aprenderás si tienes la voluntad de cargar con el peso de los dioses. Ejecatl miró al cielo, donde el viento parecía moverse en círculos, jugueteando con las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era miedo ni duda, una chispa de esperanza. La prueba había comenzado, y aunque sabía que el camino sería largo y difícil, estaba listo para enfrentarlo. El viento y el fuego. La noche era inquietantemente silenciosa, rota solo por el susurro del viento que se colaba entre las piedras del templo. Ejecatl no podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Tlali resonaban en su mente: la verdadera fuerza no está en tus movimientos, sino en tu voluntad. ¿Qué significaba realmente eso? ¿No había demostrado ya su valor enfrentando al guerrero? ¿Qué más esperaban de él? Mientras intentaba calmar su mente, un sonido lejano lo puso en alerta. Era un estruendo, como el rugido de un animal furioso mezclado con el crujir de ramas quemándose. Se levantó de golpe y salió de su pequeño cuarto, siguiendo el sonido hacia el patio central del templo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. En el centro del patio, un círculo de fuego ardía con una intensidad inhumana. Las llamas danzaban como si tuvieran vida propia, alimentadas por un viento que no debía existir en una noche tan tranquila. Alrededor del círculo, varios sacerdotes entonaban cánticos en una lengua antigua, sus voces profundas resonando como un eco en las paredes del templo. Y en el centro del fuego, de pie como una sombra imponente, estaba Tlali. «Llegaste justo a tiempo, Ejecatl», dijo el sacerdote, sin apartar la vista de las llamas. «¿Qué es esto?», preguntó Ejecatl, su voz apenas un susurro. «Es tu segunda prueba. El fuego es el guardián de la voluntad. Si el viento te enseñó a moverte, el fuego te enseñará a resistir». Ejecatl sintió un nudo en el estómago. El calor que emanaba del círculo era casi insoportable incluso desde donde estaba, y la idea de acercarse más le provocaba un miedo visceral. «¿Qué debo hacer?». Tlali finalmente lo miró, y en sus ojos había una mezcla de severidad y algo que podría haber sido preocupación. «Debes entrar en el círculo», dijo simplemente. «¿Qué? ¿Quieres que entre en el fuego?». Eso es imposible». «Nada es imposible cuando los dioses están de tu lado».
Pero esta prueba no es para que lo comprendas con tu mente, Ejecatl. Es para que lo sientas con tu corazón. Los sacerdotes dejaron de cantar y se apartaron, dejando el camino libre hacia el círculo de fuego. Ejecatl se quedó inmóvil, su cuerpo temblando ante la idea de caminar hacia una muerte segura. Pero algo en el viento, que ahora soplaba suavemente a su alrededor, parecía susurrarle palabras de aliento. Confía. Con el corazón latiendo desbocado, dio un paso hacia el círculo, luego otro. El calor era abrasador, como si cada paso lo acercara al sol mismo. La piel de su rostro y brazos comenzaba a arder, y el instinto de retroceder era casi imposible de ignorar. Pero entonces recordó las palabras de su madre: el viento es el puente entre el mundo terrenal y el divino. Si los dioses habían estado guiándolo hasta ahora, debía creer que no lo abandonarían en este momento. Inspiró profundamente, dejando que el viento llenara sus pulmones, y dio un paso más. Cuando su pie cruzó el umbral del fuego, el mundo pareció detenerse. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de llamas y viento, y por un momento pensó que realmente estaba muriendo. Pero luego, algo extraordinario sucedió. El fuego dejó de quemar. Las llamas, que antes rugían con ferocidad, ahora lo envolvían con una calidez extraña, casi reconfortante. Ejecatl abrió los ojos y vio que el fuego no lo estaba destruyendo, lo estaba transformando. Las cicatrices de las batallas anteriores comenzaron a desvanecerse, y una energía desconocida comenzó a recorrer su cuerpo. Fue entonces cuando escuchó una voz, profunda y resonante, como si viniera desde el centro de la tierra misma. Ejecatl, hijo del viento. Has demostrado que puedes moverte con gracia, pero ahora debes aprender a resistir la tormenta. El fuego no solo destruye, también purifica. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tus propios miedos, a tus propias debilidades, y salir renacido? Ejecatl sintió que su garganta se secaba. Quiso responder, pero la voz continuó antes de que pudiera hacerlo. Dentro de ti hay una llama que aún no has encendido. Si quieres ser el puente entre los dioses y los hombres, debes permitir que esa llama consuma todo lo que no te sirve. Solo así podrás brillar con la fuerza que el destino exige de ti. De pronto, el círculo de fuego desapareció, y Ejecatl se encontró en una vasta llanura cubierta de cenizas. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el viento soplaba con una fuerza descomunal, levantando remolinos de polvo a su alrededor. Frente a él, como una sombra formada por el humo, apareció una figura. Era el mismo, pero diferente. Sus ojos estaban llenos de odio y miedo, y su voz, cuando habló, era como el rugido de una tormenta. No mereces ser elegido. No eres más que un niño asustado, incapaz de enfrentar el verdadero poder de los dioses. Ejecatl sintió como esas palabras lo atravesaban, sacando a la superficie todas las inseguridades que había intentado enterrar. Pero entonces recordó algo: el fuego no estaba allí para destruirlo, sino para transformarlo. Cerró los ojos y dejó que el viento lo envolviera, llevándose consigo el miedo y la duda. Cuando volvió a abrirlos, la figura oscura se desvaneció, y en su lugar solo quedó el vacío. Cuando volvió al patio del templo, estaba de rodillas, jadeando. Los sacerdotes lo observaban en silencio, y Tlali, con una leve sonrisa en los labios, asintió con aprobación. Y el fuego te ha aceptado, joven Ejecatl. Has dado un paso más hacia tu destino. Pero Ejecatl apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón se sentía más fuerte que nunca. Algo dentro de él había cambiado, y aunque no entendía completamente qué era, sabía que era solo el comienzo. El umbral de lo divino. Ejecatl despertó al amanecer con un peso en el pecho que no era físico, sino espiritual. Los ecos de las pruebas anteriores aún resonaban en su mente. Había sentido el viento guiarlo y el fuego transformarlo, pero con cada paso hacia adelante, las dudas regresaban como sombras persistentes. Mientras salía de su habitación en el templo, vio a Tlali esperándolo en la entrada del santuario. El sacerdote estaba inmóvil, con su mirada fija en el horizonte, donde el sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. «Hoy cruzarás el umbral de lo divino», anunció Tlali sin mirarlo. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Ejecatl. El umbral de lo divino.
No sabía exactamente qué significaba eso, pero la solemnidad en el tono de Tlali lo hacía sonar como el punto de no retorno. ¿Qué implica cruzar ese umbral? Preguntó finalmente. Tlali lo miró entonces, con una expresión que parecía mezclar orgullo y compasión. Significa enfrentarte a aquello que te conecta directamente con los dioses. Hoy no habrá guías ni rituales que te respalden. Será un viaje solitario, uno que ocurrirá no en este mundo, sino en el otro. Si fallas, no volverás. Ejecatl sintió su corazón latir más rápido. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía invisible que lo oprimía. Pero también sabía que no podía retroceder. «Estoy listo», dijo con una voz que no estaba seguro de creer del todo. Tlali asintió y le indicó que lo siguiera. El templo de los espíritus. El sacerdote lo llevó a un lugar que Ejecatl nunca había visto antes. Era una cámara subterránea escondida bajo el templo principal, accesible solo a través de un pasadizo estrecho iluminado por antorchas que parecían arder con una luz sobrenatural. Cada paso que daba parecía resonar en su alma, como si las paredes mismas estuvieran vivas, observándolo. Cuando llegaron al final del pasadizo, se encontraron con una gran puerta tallada en obsidiana, cubierta de símbolos que brillaban débilmente en la penumbra. Ejecatl reconoció algunos de ellos: el viento, el fuego, el agua y la tierra, todos entrelazados en un patrón que parecía pulsar con vida propia. «Más allá de esta puerta está el umbral», dijo Tlali, colocándose frente a ella. «Una vez que entres, no habrá marcha atrás. No puedo seguirte, ni protegerte». Ejecatl tragó saliva, pero asintió. ¿Qué debo hacer ahí dentro? «Sobrevivir», respondió Tlali, y antes de que Ejecatl pudiera pedir más explicaciones, el sacerdote levantó las manos y comenzó a recitar un cántico en una lengua antigua. La puerta de obsidiana se abrió lentamente, revelando un abismo oscuro más allá. Ejecatl sintió que el aire cambiaba, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. «Ve, joven Ejecatl. El destino te espera». Con el corazón palpitando con fuerza, cruzó el umbral. El mundo de los dioses. El instante en que dio el primer paso, todo cambió. La oscuridad lo envolvió como un manto, pero no era una simple ausencia de luz. Era como si estuviera sumergido en un vacío absoluto, donde el tiempo y el espacio no existían. Podía escuchar su propia respiración, cada latido de su corazón, pero nada más. Entonces, una voz resonó en el vacío, profunda y ensordecedora. Ejecatl, ¿qué buscas al cruzar este umbral? La pregunta lo tomó por sorpresa. La voz no tenía una fuente, parecía surgir de todas partes y ninguna a la vez. Busco cumplir con mi destino», respondió, aunque su voz sonó débil incluso para él. ¿Tu destino? La voz se burló, y su tono hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. ¿Qué sabes tú del destino? ¿Qué sabes de los sacrificios que exige? De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, y Ejecatl se encontró en una vasta llanura cubierta de niebla. Frente a él apareció una figura gigantesca, una sombra que parecía hecha de viento y fuego, con ojos brillantes como estrellas. Era imposible saber si estaba mirando algo humano o una manifestación de los dioses mismos. «Demuestra tu valor, mortal», tronó la figura. «Si buscas el favor de los dioses, debes enfrentarte a tus miedos más profundos». Antes de que pudiera responder, la niebla se transformó en imágenes vivas. Ejecatl vio a su madre, su rostro lleno de decepción, y a su padre, que le daba la espalda. Vio su propia muerte, su cuerpo consumido por las llamas, y luego la destrucción de su pueblo, arrasado por una tormenta que no podía detener. Cada visión era un golpe directo a su alma. Podía sentir el miedo creciendo dentro de él, una sombra que amenazaba con consumirlo. «Esto es demasiado», murmuró, cayendo de rodillas. Pero entonces, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un susurro que reconoció de inmediato, la voz de su madre. «Ejecatl, el viento no teme. El viento avanza, incluso cuando encuentra obstáculos». Esas palabras encendieron algo en su interior. Recordó sus pruebas anteriores, el fuego que no lo había quemado, el viento que lo había guiado. No estaba solo en este viaje, los dioses lo estaban observando, sí,
pero también lo estaban acompañando. Se levantó, enfrentando a la figura colosal. No tengo todas las respuestas, pero no me detendré. Si el destino exige sacrificios, estoy dispuesto a hacerlos. La figura lo observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, extendió una mano hecha de luz y sombra, señalando algo detrás de él. Ejecatl se dio la vuelta y vio una puerta brillante, flotando en medio de la nada. Cruza esa puerta, y el umbral será tuyo. Ejecatl avanzó hacia la luz, sintiendo como cada paso lo acercaba a algo más grande que él mismo. Cuando finalmente cruzó, un destello cegador lo envolvió, y todo desapareció. El regreso. Ejecatl despertó en el suelo del templo, rodeado por los sacerdotes. Tlali estaba junto a él, y aunque su rostro estaba tan serio como siempre, había un destello de orgullo en sus ojos. «Lo lograste», dijo el sacerdote. «Has cruzado el umbral de lo divino». Pero Ejecatl sabía que esto no era el final. Había enfrentado sus miedos, sí, pero también había visto el precio que tendría que pagar para cumplir su destino. El verdadero desafío aún estaba por venir. Y mientras se levantaba, mirando el amanecer que comenzaba a iluminar el templo, se prometió a sí mismo que no se detendría, sin importar lo que los dioses o el destino pusieran en su camino. La danza de la oscuridad. La noche cayó sobre Teotihuacán con un manto de inquietante quietud. Las estrellas brillaban como testigos mudos de lo que estaba por venir, y el aire tenía un peso extraño, como si cargara un secreto que todos temían escuchar. Ejecatl, que hasta entonces había sentido el aliento de los dioses guiándolo, ahora percibía algo distinto, una ausencia, un vacío que lo llenaba de una incertidumbre desconocida. Después de cruzar el umbral de lo divino, había esperado sentir claridad, pero en su lugar había quedado una sensación creciente de que algo oscuro acechaba en los rincones de su alma. Y esa noche, como si los propios dioses quisieran confrontarlo, Tlali lo llevó al templo más profundo, donde la verdadera prueba lo aguardaba, una danza con la oscuridad misma. El llamado de las sombras. «Esta será tu prueba más difícil», dijo Tlali, mientras caminaban por un corredor oscuro que parecía no tener fin. «Has enfrentado el viento y el fuego, has cruzado el umbral, pero ahora enfrentarás lo que realmente define a un guerrero, tu propia sombra». Ejecatl frunció el ceño. ¿Mi sombra? ¿Qué significa eso? Tlali se detuvo frente a una puerta tallada en piedra, con figuras de serpientes enredadas que parecían moverse bajo la tenue luz de las antorchas. Dentro de cada hombre habita la oscuridad. Es el reflejo de tus miedos, tus deseos ocultos, tus fallas más profundas. Si deseas convertirte en el vínculo entre los dioses y los hombres, debes enfrentarte a esa oscuridad y no dejar que te consuma. Antes de que Ejecatl pudiera responder, Tlali abrió la puerta, revelando una cámara inmensa iluminada solo por un tenue resplandor azul que emanaba del suelo. En el centro de la sala había un círculo tallado con símbolos antiguos, y en el aire flotaba un aroma metálico que le erizó la piel. Entra al círculo y permite que las sombras se manifiesten. Solo ellas decidirán si eres digno. Ejecatl sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía detenerse ahora. Dio un paso hacia el círculo, luego otro, y cuando su pie cruzó el borde, la temperatura de la habitación cambió de inmediato. El aire se volvió frío, y una sombra líquida comenzó a brotar del suelo, envolviendo todo a su alrededor. «No temas, Ejecatl», dijo Tlali desde la distancia. «Recuerda, no puedes destruir la oscuridad, pero puedes aprender a bailar con ella». El enfrentamiento con la sombra. Cuando la sombra cubrió todo, Ejecatl ya no pudo ver las paredes ni el suelo. Estaba atrapado en un abismo donde el tiempo y el espacio no existían. Entonces, una figura emergió frente a él, una versión distorsionada de sí mismo. Sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo, y su voz, cuando habló, era un eco lleno de odio y desesperación. ¿Crees que eres digno de los dioses?, preguntó la sombra, con una sonrisa cruel. «No eres más que un niño asustado, intentando probar algo que ni siquiera entiende». Ejecatl sintió como esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Intentó responder, pero su garganta estaba seca. «Tú no eres un héroe», continuó la sombra, dando un paso hacia él. «Eres débil, estás lleno de dudas, y en el fondo sabes que no puedes salvar a nadie».
Ejecatl apretó los puños, pero no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. La sombra no estaba mintiendo. Había dudado de sí mismo en cada paso del camino, y en las noches más solitarias se había preguntado si realmente estaba preparado para este destino. ¿Ves? Y dijo la sombra, acercándose más. Soy todo lo que intentas ignorar, todo lo que temes ser. No puedes escapar de mí. Pero entonces, algo dentro de Ejecatl cambió. Recordó las palabras de Tlali: no puedes destruir la oscuridad, pero puedes aprender a bailar con ella. Tomó una profunda respiración y miró a la sombra directamente a los ojos. No voy a huir de ti, dijo, con una voz que comenzó débil pero que se hizo más fuerte con cada palabra. Eres parte de mí, pero no me defines. Sí, tengo miedo, y sí, he dudado, pero también tengo algo que tú no entiendes: esperanza. La sombra se detuvo, como si las palabras de Ejecatl la hubieran golpeado. Por un momento, todo quedó en silencio, y luego la sombra comenzó a cambiar. Sus bordes se desvanecieron, y su forma se volvió más fluida, menos amenazante. Entonces demuestra tu fuerza, susurró la sombra, antes de desaparecer completamente. La danza final. Cuando la sombra se desvaneció, el círculo bajo los pies de Ejecatl comenzó a brillar con una luz intensa. Música desconocida llenó el aire, una melodía que parecía provenir del corazón mismo del universo. Ejecatl sintió una energía poderosa recorriendo su cuerpo, guiándolo a moverse. Sus pies comenzaron a moverse al ritmo de la música, y pronto estaba danzando, no solo con su cuerpo, sino con su alma. Cada paso era una afirmación de quién era: un guerrero, un puente entre los dioses y los hombres, alguien que había enfrentado su propia oscuridad y había salido más fuerte. Las sombras que antes lo habían rodeado ahora danzaban con él, no como enemigos, sino como aliados. El viento soplaba a su alrededor, y el fuego de su corazón ardía con más intensidad que nunca. Cuando la danza terminó, el círculo de luz desapareció, y Ejecatl cayó de rodillas, agotado pero lleno de una paz que nunca había conocido. El regreso al templo. Cuando salió de la cámara, Tlali lo esperaba con una sonrisa tenue. «Has completado la danza de la oscuridad», dijo el sacerdote. «Has demostrado que eres capaz de enfrentar incluso las partes más profundas y temidas de ti mismo». Ejecatl asintió, pero no dijo nada. No era necesario. Sabía que había cambiado, que algo dentro de él había despertado. Y mientras salía al aire fresco de la noche, con las estrellas brillando sobre él, supo que estaba más cerca que nunca de su verdadero destino. Pero también sabía que el camino aún no había terminado. El sacrificio del alma. El cielo sobre Teotihuacán estaba cubierto de nubes grises, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Una sensación de urgencia recorría la ciudad, y Ejecatl podía sentirla en su pecho como un tambor que marcaba el ritmo de su destino. Había enfrentado al viento, al fuego y a su propia sombra, pero las palabras de Tlali aquella mañana lo habían llenado de un temor que no podía ignorar. El sacrificio del alma no es solo una prueba, Ejecatl, había dicho el sacerdote, con una gravedad inusual incluso para él. Es el paso que definirá si los dioses te consideran digno de su confianza. Ejecatl había querido preguntar qué implicaba exactamente ese sacrificio, pero las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta. Ahora, mientras caminaba hacia el altar sagrado en el centro del templo, podía sentir como su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo supiera lo que estaba por venir antes que su mente. El altar sagrado. El altar estaba rodeado de sacerdotes, todos vestidos con túnicas blancas decoradas con símbolos que representaban a los elementos. En el centro, una figura imponente lo esperaba, un guerrero antiguo, su rostro cubierto por una máscara de jade que brillaba bajo la tenue luz del día. Este no era un hombre común, sino un guardián enviado por los dioses, una figura que separaba a los elegidos de los indignos. Ejecatl, dijo el guardián, su voz resonando como un trueno en el silencio del templo. Has llegado al momento decisivo. El joven guerrero asintió, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Estoy listo. El guardián inclinó la cabeza, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Luego, levantó una mano y señaló un objeto colocado sobre el altar, una daga ceremonial hecha de obsidiana, con un mango tallado en forma de un águila en pleno vuelo.
El sacrificio del alma no requiere sangre, pero exige algo mucho más difícil de entregar, explicó el guardián. Para probar tu valía, debes ofrecer lo que más amas, aquello que define tu humanidad. Ejecatl sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué es lo que más amo?, preguntó en un susurro. El guardián no respondió. En cambio, dio un paso atrás, dejando que las palabras flotaran en el aire como un desafío que Ejecatl debía descifrar por sí mismo. La confrontación interna. De pie frente al altar, con la daga ceremonial brillando ante él, Ejecatl cerró los ojos y buscó en su interior. ¿Qué era lo que más amaba? Pensó en su madre, en las tardes de su infancia cuando ella cantaba canciones sobre los dioses mientras tejía. Pensó en el viento, que siempre lo había acompañado como un amigo invisible. Pensó en su deseo de proteger a su pueblo, de ser un puente entre los dioses y los hombres. Pero con cada pensamiento, también sentía el peso de lo que implicaba perderlo. ¿Qué significa esto realmente?, murmuró, apretando los puños. Fue entonces cuando sintió un cambio en el aire. La luz del templo se volvió más tenue, y de las sombras emergieron figuras familiares. Frente a él aparecieron las personas que más significaban en su vida: su madre, su padre, Tlali, e incluso la joven Xochitl, una amiga de la infancia a la que había amado en secreto. Cada figura lo miraba con una mezcla de ternura y tristeza, y cuando Xochitl dio un paso adelante, su voz fue suave pero firme. ¿Estás dispuesto a renunciar a nosotros, Ejecatl? Su pregunta lo golpeó como un rayo. No quiero renunciar a ustedes, dijo, con la voz quebrada. Pero si ese es el precio que debo pagar. Xochitl levantó una mano, interrumpiéndolo. Del sacrificio del alma no se trata de abandonarnos, sino de liberar aquello que te ata. Pregúntate, ¿a quién amas más profundamente? Ejecatl sintió que su pecho se apretaba. La respuesta estaba ahí, enterrada en lo más profundo de su ser. No era Xochitl, ni su madre, ni siquiera su deseo de proteger a su pueblo. Era algo más fundamental, algo que definía quién era. Se dio cuenta de que lo que más amaba era a sí mismo. No en un sentido egoísta, sino su sentido de identidad, su conexión con el mundo como individuo. La idea de sacrificarse completamente, de dejar de ser Ejecatl, lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El acto del sacrificio. Tomó la daga ceremonial con manos temblorosas, sus ojos fijos en el altar. Si los dioses necesitan que entregue mi alma, entonces lo haré, dijo, su voz temblando, pero firme. Al pronunciar esas palabras, una ráfaga de viento recorrió el templo, apagando las antorchas y sumiendo todo en la oscuridad. Ejecatl sintió como su cuerpo se llenaba de una energía extraña, como si estuviera al borde de ser consumido por algo mucho más grande que él. La daga brilló con una luz intensa, y cuando la colocó sobre su pecho, no sintió miedo, sino una calma abrumadora. Cerró los ojos y, con un movimiento decidido, hundió la hoja en el centro del altar. Un grito desgarrador llenó el aire, pero no era suyo. Las sombras que lo rodeaban se retorcieron, y en un instante, todo cambió. La transformación. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el templo. Estaba de pie en una llanura infinita, rodeado de luz. Frente a él estaban los dioses: Quetzalcóatl, el dios del viento; Huitzilopochtli, el dios del sol; y Tlaloc, el dios de la lluvia. Sus presencias eran abrumadoras, pero no sentía miedo. Ejecatl, dijo Quetzalcóatl, su voz suave pero poderosa. Has demostrado que estás dispuesto a entregar lo más valioso para cumplir con tu destino. El sacrificio no es la muerte, sino la transformación, continuó Huitzilopochtli. Al renunciar a lo que eras, te has convertido en algo más. Tlaloc extendió una mano, y Ejecatl sintió como una nueva fuerza lo llenaba. Era como si el viento, el fuego y el agua estuvieran danzando en su interior, fusionándose con su alma. Ahora eres más que un hombre, dijo Tlaloc. Eres un puente entre los dioses y los hombres. El regreso. Cuando volvió al templo, los sacerdotes lo miraron con asombro. Tlali se acercó, colocando una mano en su hombro. Eres diferente, Ejecatl. Los dioses han aceptado tu sacrificio. Ejecatl asintió, pero no dijo nada. Sabía que el camino aún no había terminado,
pero ahora llevaba consigo un poder que no era suyo, sino de los dioses. El sacrificio del alma no había sido la pérdida de su vida, sino la entrega de su humanidad. Y aunque eso lo llenaba de una tristeza profunda, también sabía que ahora estaba más cerca que nunca de cumplir su destino. El viento renace. La luz del amanecer se filtraba a través de las nubes grises que aún cubrían Teotihuacán, pero esa luz parecía distinta, más viva, como si el sol mismo anunciara el renacimiento de algo grandioso. El aire estaba cargado de energía, y cada brisa que soplaba por las calles parecía susurrar un mensaje antiguo, un eco del cambio que estaba por llegar. Ejecatl se encontraba en el centro del templo, su figura envuelta en un manto de serenidad y poder recién descubierto. Aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu ardía con una intensidad renovada. Ya no era solo un joven que buscaba respuestas, ahora era el elegido, el puente entre los dioses y los hombres. Pero el camino aún no había terminado, y la última y más peligrosa prueba lo aguardaba. Un presagio en el viento. Mientras Ejecatl meditaba, sintiendo como la energía de los elementos fluía a través de él, Tlali se acercó en silencio. El rostro del anciano sacerdote estaba marcado por la preocupación, y su voz, cuando habló, era grave. El viento ha cambiado, Ejecatl, dijo, mirando hacia el horizonte. Los dioses han renacido en ti, pero los enemigos de este equilibrio han sentido su despertar. Ejecatl abrió los ojos lentamente, sintiendo una perturbación en el aire. Había algo oscuro que se aproximaba, una fuerza que buscaba romper el frágil vínculo entre el cielo y la tierra. ¿Quiénes son?, preguntó, con los dientes apretados. Tlali suspiró, como si el peso de siglos de historia cayera sobre sus hombros. Son los antiguos guardianes caídos, aquellos que una vez sirvieron a los dioses pero que, consumidos por su ambición, fueron exiliados al inframundo. Ahora han encontrado una grieta en la barrera, y buscan destruirte para reclamar su lugar. Ejecatl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo una prueba más, era una batalla por la supervivencia del vínculo sagrado entre los hombres y los dioses. ¿Dónde los encontraré?, preguntó, poniéndose de pie, su mirada encendida por una determinación inquebrantable. No tendrás que buscarlos, respondió Tlali. Vendrán a ti. Y como si sus palabras fueran un presagio, un rugido ensordecedor sacudió el templo. El suelo tembló bajo sus pies, y un viento violento comenzó a soplar desde todas las direcciones, cargado con un frío antinatural. Ha comenzado, susurró Tlali. Prepárate, Ejecatl. El ataque de los guardianes caídos. Desde el horizonte, figuras oscuras comenzaron a emerger, moviéndose como sombras líquidas que se retorcían y cambiaban de forma. Eran imponentes, con cuerpos gigantescos y ojos que brillaban con un fuego maligno. Cada uno llevaba un arma que parecía hecha de obsidiana pura, y su presencia llenaba el aire de una opresión insoportable. Ejecatl salió al patio del templo, enfrentándolos con una mezcla de miedo y valentía. Podía sentir el poder de los dioses fluyendo a través de él, pero también sabía que esta batalla sería diferente a cualquier otra. Los guardianes caídos no eran simples enemigos. Eran fragmentos de la propia historia divina, cargados de resentimiento y odio. El líder de los guardianes, una figura imponente con alas negras y una máscara que recordaba a una calavera, se adelantó. Su voz resonó como un trueno, llena de desprecio. Ejecatl, elegido de los dioses. ¿Crees que puedes mantener el equilibrio que ellos han creado? Todo esto es una farsa. El verdadero poder no pertenece al cielo ni a la tierra. Pertenece a quienes son lo suficientemente fuertes como para tomarlo. Ejecatl apretó los puños, sintiendo como el viento se arremolinaba a su alrededor. No busco poder, respondió, su voz clara y firme. Busco la armonía, el equilibrio que mantiene a este mundo vivo. El guardián soltó una carcajada amarga. Entonces, prepárate para perderlo todo. La batalla desata el caos. El primer ataque llegó como un torbellino de energía oscura. Ejecatl apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando una barrera de viento que desvió el impacto. Pero el golpe lo dejó tambaleándose, y antes de que pudiera recuperarse, otro guardián se lanzó hacia él, blandiendo una lanza de obsidiana que brillaba con una luz siniestra. Ejecatl rodó hacia un lado, esquivando por poco el ataque, y contraatacó con un giro rápido de sus manos,
enviando una ráfaga de viento que derribó al guardián. Pero no fue suficiente para detenerlo. La criatura se levantó de inmediato, como si el golpe no hubiera sido más que una molestia. El joven guerrero luchaba con todas sus fuerzas, canalizando el poder de los dioses en cada movimiento. Cada golpe que daba estaba acompañado por una explosión de viento o una llamarada de fuego, pero los guardianes eran implacables. Por cada uno que lograba derribar, otros dos tomaban su lugar, y el desgaste comenzaba a notarse en su cuerpo. No puedo seguir así, pensó, mientras esquivaba otro ataque. Pero justo cuando comenzaba a dudar, escuchó una voz suave en su mente, la voz de Quetzalcóatl. Gejécatl, recuerda quién eres. Eres el viento, el enlace entre los mundos. Usa lo que te hemos dado. El renacer del viento. Las palabras del dios encendieron algo dentro de él, una chispa que rápidamente se convirtió en una tormenta. Ejécatl cerró los ojos por un instante, concentrándose en el poder que latía en su interior. Podía sentir el viento, no solo a su alrededor, sino en cada rincón de su ser. No era un guerrero luchando contra enemigos, era una fuerza de la naturaleza, un instrumento de los dioses. Cuando abrió los ojos, su cuerpo brillaba con una luz azul intensa, y el viento a su alrededor se volvió más feroz, más vivo. Levantó las manos, y una ráfaga de aire tan fuerte como un huracán barrió a los guardianes, derribándolos como hojas secas. El líder de los guardianes rugió de frustración, lanzándose hacia él con su espada en alto, pero Ejécatl no se movió. En lugar de eso, canalizó toda su energía en un último ataque, un torbellino masivo que atrapó al líder y a sus seguidores, desintegrándolos en la nada. Cuando el viento se calmó, todo quedó en silencio. Ejécatl cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Había renacido, no como un simple hombre, sino como el verdadero representante de los dioses. La calma después de la tormenta. Tlali se acercó a él, ayudándolo a ponerse de pie. «Oh, lo lograste, Ejécatl. Has probado que el poder de los dioses no reside en la fuerza, sino en la conexión con el mundo». Ejécatl asintió, mirando hacia el horizonte. Sabía que esta victoria era solo el comienzo, pero también sabía que ahora estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el destino le pusiera en su camino. El viento sopló suavemente, como un susurro de los dioses, y Ejécatl sonrió. Había renacido, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El aliento de los dioses. El sol comenzaba a descender, bañando Teotihuacán con tonos de oro y carmesí, como si la ciudad estuviera siendo envuelta en un último abrazo del día. Ejécatl, de pie en lo alto del Templo del Sol, observaba el horizonte con el peso de su destino sobre los hombros. La victoria sobre los guardianes caídos no era el final, sino la antesala de lo que sería su prueba final, enfrentarse al juicio definitivo de los dioses. Un aire extraño envolvía el lugar. No era solo el viento habitual, era más profundo, cargado de energía divina. Ejécatl podía sentir que algo grande se aproximaba. Esta vez no habría un enemigo tangible, no habría sombras o guardianes a los que derrotar. La verdadera batalla sería en su interior, una lucha que pondría a prueba su alma. El llamado final. Tlali se acercó a Ejécatl, su figura encorvada y envejecida contrastando con la fuerza que emanaba del joven guerrero. El sacerdote extendió una mano temblorosa, colocando un pequeño amuleto de jade en la palma de Ejécatl. Y este amuleto contiene la esencia del primer viento que los dioses enviaron al mundo, dijo con voz solemne. Será tu guía en lo que está por venir, pero recuerda, hijo, el verdadero poder no reside en los objetos, sino en el corazón que los empuña. Ejécatl asintió, guardando el amuleto con cuidado. Y gracias, Tlali. Has sido más que un mentor para mí. Has sido el viento que me empujó hacia este destino. El anciano sonrió con ternura, sus ojos brillando con orgullo. Entonces ve, Ejécatl. Los dioses te esperan en el corazón de la montaña sagrada. Pero cuidado, no todos los que enfrentan este juicio regresan siendo los mismos. El ascenso a la montaña sagrada. El camino hacia la montaña era traicionero. Rocas afiladas y pendientes escarpadas desafiaban cada paso de Ejécatl, mientras el aire se volvía más denso y frío con cada metro que ascendía. Sin embargo, algo más profundo lo inquietaba.
A medida que se acercaba al corazón de la montaña, voces comenzaban a susurrar a su alrededor. ¿Por qué sigues adelante?, le decía una voz que parecía surgir del propio viento. Nunca será suficiente para ellos, agregaba otra, más grave y cruel. Ejecatl intentó ignorarlas, concentrándose en su objetivo, pero las palabras se filtraban en su mente como veneno. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el propio camino intentara arrancarle su determinación. De repente, el suelo bajo sus pies se desmoronó, y Ejecatl cayó por una pendiente rocosa, golpeándose contra las piedras mientras intentaba frenar su descenso. Finalmente, se detuvo al borde de un precipicio, su respiración agitada y su cuerpo dolorido. Miró hacia arriba y vio cómo la cima de la montaña se alzaba aún más alta, casi inalcanzable. El cansancio y el dolor lo invadieron, y por primera vez en mucho tiempo, dudó. ¿Es esto lo que los dioses querían?, murmuró, apretando el amuleto de jade en su mano. La aparición de los dioses. En ese momento, el cielo se oscureció, y un rayo iluminó la montaña. Frente a él aparecieron figuras imponentes, cada una irradiando una energía indescriptible. Eran Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tlaloc, los dioses que habían guiado su camino desde el principio. Ejecatl, hijo del viento, dijo Quetzalcóatl, su voz suave pero cargada de autoridad. Has llegado al umbral de la eternidad. Ahora, debes enfrentar la verdad última. ¿Quién eres realmente? Ejecatl intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Los dioses lo miraban con una intensidad que atravesaba su alma, como si pudieran ver cada rincón de su ser. Has luchado, has sacrificado, pero aún queda una última cosa por entregar, dijo Huitzilopochtli, su voz como un trueno. Tu vida misma. Ejecatl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Mi vida?, preguntó, con un hilo de voz. Tlaloc dio un paso adelante, sus ojos resplandeciendo como tormentas. El viento no puede ser contenido, Ejecatl. Para que el vínculo entre los dioses y los hombres se mantenga, debes convertirte en algo más que humano. Ejecatl miró el amuleto en su mano, comprendiendo lo que significaba. No era un simple objeto, era un símbolo de lo que estaba a punto de perder. El sacrificio definitivo. Con lágrimas en los ojos, Ejecatl se puso de pie, enfrentando a los dioses con el corazón latiendo con fuerza. Si mi vida es el precio para que el equilibrio se mantenga, estoy dispuesto a entregarla. Quetzalcóatl sonrió levemente, mientras Huitzilopochtli alzaba una mano y un torbellino de energía envolvía a Ejecatl. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Podía sentir el viento, el fuego y el agua fusionándose en su interior, transformándolo en algo que no podía comprender por completo. Cuando el torbellino se calmó, Ejecatl abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no era el mismo. Su cuerpo brillaba con una luz etérea, y el viento a su alrededor respondía a cada uno de sus pensamientos. Ya no era un simple hombre, se había convertido en el espíritu del viento mismo, un vínculo eterno entre los dioses y los hombres. El regreso del viento. Cuando descendió de la montaña, el pueblo de Teotihuacán lo recibió con reverencia. Nadie necesitó palabras para entender lo que había ocurrido, todos podían sentir que algo en el mundo había cambiado. Ejecatl miró al cielo, donde las nubes comenzaban a despejarse, y una suave brisa acarició su rostro. Aunque ya no era humano, aún llevaba consigo el amor por su pueblo y su tierra. El viento siempre estará aquí, dijo en voz baja, mientras desaparecía en la brisa, dejando a Teotihuacán en paz. La danza de los dioses es más que una historia sobre un ritual en la mística ciudad de Teotihuacán, es una profunda exploración de los lazos entre los hombres y los dioses. El sacrificio personal y la búsqueda del propósito en un universo lleno de misterio. A través de la travesía de Ejecatl, la narrativa nos invita a reflexionar sobre los desafíos internos que enfrentamos en nuestra lucha por comprender quiénes somos y cómo nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. La fe y las dudas como motores del cambio. Ejecatl encarna el espíritu de aquellos que cuestionan las tradiciones y creencias que se les imponen, no por rebeldía, sino por una búsqueda genuina de la verdad. Desde el comienzo, su lucha interna con las dudas sobre su fe no lo convierte en un ser débil, sino en alguien profundamente humano. En su incertidumbre, se refleja la lucha de cada persona que busca sentido en medio de lo desconocido.
La historia nos recuerda que la fe no es una certeza inquebrantable, sino un acto de valentía. Ejecatl nos enseña que es a través de nuestras dudas y miedos como podemos encontrar respuestas, y que solo enfrentando esos vacíos internos podemos alcanzar una conexión más profunda con nuestra esencia y con el universo. La danza como símbolo de unión y equilibrio. El ritual de la danza en honor a los dioses del viento no es solo un acto ceremonial, es una metáfora poderosa del equilibrio que debe existir entre el mundo terrenal y el divino, entre lo humano y lo trascendental. Cada movimiento de la danza es un recordatorio de que nuestras acciones tienen repercusiones más allá de lo visible, y que somos parte de un ciclo más grande que trasciende el tiempo y el espacio. Ejecatl aprende que la danza no es un simple acto de adoración, sino un lenguaje que comunica con los dioses, una forma de honrar la conexión que los humanos tienen con lo divino. En esta historia, la danza se convierte en un puente que une lo tangible con lo intangible, lo efímero con lo eterno. Es un llamado a encontrar armonía no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también dentro de nosotros mismos. El sacrificio como acto de amor y propósito. El enfrentamiento de Ejecatl con los seres mitológicos en el mundo espiritual simboliza la lucha interna que todos enfrentamos contra nuestros miedos, inseguridades y sombras. Los seres que él enfrenta no solo amenazan el equilibrio del cosmos, son manifestaciones de sus propias dudas y temores más profundos. Al superar estos desafíos, Ejecatl nos enseña que el verdadero sacrificio no es la renuncia vacía, sino el acto de entregarnos completamente a un propósito mayor. Su valentía y disposición para convertirse en el puente entre los dioses y los hombres no es un acto de vanidad, sino de amor profundo por su pueblo y su tierra. Este sacrificio nos recuerda que el servicio a los demás y la búsqueda del equilibrio no solo benefician al colectivo, sino que transforman a quienes tienen el valor de llevarlos a cabo. La conexión con nuestras raíces y el mensaje universal. La historia de Ejecatl es un homenaje a las culturas ancestrales, particularmente a la cosmovisión mesoamericana, donde los elementos naturales y los dioses eran parte integral de la vida diaria. Sin embargo, también es un relato universal que trasciende el tiempo y el espacio. Su mensaje resuena en cualquier persona que haya sentido la necesidad de buscar su propósito o de reconectar con algo más grande que sí mismo. En un mundo moderno que a menudo desconecta a las personas de sus raíces y de la naturaleza. La danza de los dioses es un recordatorio poderoso de la importancia de honrar nuestras tradiciones y de buscar un equilibrio entre el progreso y nuestra esencia espiritual. Ejecatl nos muestra que la sabiduría ancestral no es un vestigio del pasado, sino una guía valiosa para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Un legado de esperanza y transformación. Al final de la historia, Ejecatl se convierte en un símbolo de esperanza para su pueblo, no porque haya obtenido gloria personal, sino porque mostró que la verdadera fortaleza reside en la conexión con el todo. Su transformación, tanto interna como externa, inspira a los demás a mirar más allá de las limitaciones humanas y a buscar la trascendencia en sus propias vidas. La danza de los dioses es un canto al espíritu humano, a la resiliencia y a la capacidad de trascender las adversidades. Es un recordatorio de que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, siempre podemos encontrar fuerza en nuestras raíces, en nuestra fe y en nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Así, el viento de Ejecatl sigue soplando, no solo en Teotihuacán, sino en los corazones de todos los que buscan el equilibrio entre la razón y el espíritu, entre el hombre y lo divino. Es un susurro eterno que nos invita a danzar al ritmo del universo, a vivir con propósito y a recordar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.